Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente emocionada de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un chismecito de esos que te dejan con la boca abierta. Prepárense porque vamos a destripar, analizar y sumergirnos de lleno en uno de los culebrones turcos que más nos apasionan, pero como siempre desde una perspectiva, digamos, explosivamente diferente. Sí, hoy vamos a tomar lupa y bisturí para examinar a fondo la supuesta competencia entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero con un giro inesperado, un plot twist digno de la mejor serie. ¿Realmente Kerem no logra superar a Hande? ¿Es posible que, a pesar de todo el tiempo transcurrido, la sombra de su relación aún lo persiga? ¿Y qué diablos tiene que ver la hermana de Hande, la influyente y omnipresente Gamze Erçel, en todo este embrollo? Agárrense fuerte que esto se pone más picante que una Adana kebab. Antes de que nos zambullamos de cabeza en este mar de drama, como siempre, quiero pedirles el favorcito que ya conocen y que tanto aprecio. Si este tipo de contenido es lo suyo, si les fascina el chisme jugoso, los entresijos del mundo del espectáculo y si quieren estar al día con cada cotilleo, primicia y rumor, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita como si no hubiera un mañana. Así no se perderán ni un solo vídeo, ni una sola exclusiva, ni una sola teoría conspirativa que tengamos preparada para ustedes. Y ahora sí, señoras y señores, con ustedes el plato fuerte. Vamos al grano. Como bien saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un auténtico cuento de hadas, un sueño hecho realidad para muchísimos de nosotros. Se conocieron en el set de la archiconocida Senkal Kapm, y la química en pantalla era tan palpable, tan intensa, que hasta el espectador más escéptico podía sentir las chispas volando a través de la televisión. Y para alegría y regocijo de todos sus fans, esa química explosiva se trasladó como por arte de magia a la vida real. Se convirtieron de la noche a la mañana en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas en redes sociales. Llenaban nuestros feeds con fotos adorables, viajes románticos de ensueño, declaraciones de amor apasionadas y muestras de afecto que nos hacían suspirar a todos, incluso a aquellos que juran y perjuran que no creen en el amor. Era la personificación del felices para siempre, un hashtag hecho pareja. Pero como lamentablemente suele pasar en la vida real, el cuento de hadas, el carruaje de calabaza, el príncipe azul y el castillo con vistas al mar llegaron a su abrupto y doloroso fin. La ruptura fue, digámoslo suavemente, bastante repentina e inesperada. Y como es costumbre en estos casos, especialmente cuando se trata de figuras públicas, estuvo rodeada de un halo de misterio, de un torbellino de rumores, especulaciones y teorías conspirativas que inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Nadie excepto los directamente implicados sabe realmente qué fue lo que pasó entre ellos. ¿Infidelidades? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones profesionales? ¿Un meteorito que cayó en Estambul? La verdad es que desde entonces ambos han seguido caminos separados, cada uno enfocado en sus propios proyectos y con un perfil, al menos públicamente, de seguir adelante. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde empieza la parte más jugosa, más intrigante y, admitámoslo, más morbosa de la historia. Últimamente se ha especulado muchísimo, pero muchísimo, sobre si Kerem realmente ha logrado superar la relación con Hande. Hay dos bandos bien definidos, algunos dicen que sí, que lo ven feliz, radiante, enfocado en su carrera, imparable y disfrutando al máximo de su vida de soltero. Otros, en cambio, aseguran que aún la recuerda con cariño, que la sombra de Hande sigue presente en su vida, que su recuerdo es como un fantasma que lo persigue por los pasillos de su mansión en Estambul. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es Kerem un hombre libre o un prisionero de su pasado amoroso? Bueno, para empezar, es crucial recordar, y esto lo repito siempre porque es la base de todo buen chismorreo responsable, que somos simples espectadores. No somos detectives privados ni espías internacionales, ni mucho menos tenemos acceso a los pensamientos y sentimientos más profundos de nadie. No podemos saber realmente lo que pasa en el corazón de Kerem Bürsin. Las redes sociales son una ventana, sí, pero una ventana muy pequeña, muy parcial y a menudo peligrosamente distorsionada. Lo que vemos en Instagram, Twitter o TikTok no es necesariamente ni siquiera remotamente la realidad. Es una versión cuidadosamente editada, filtrada y maquillada de la vida de alguien. Sin embargo, y aquí viene lo bueno, si podemos analizar ciertos indicios, ciertas pistas, ciertos comportamientos que pueden darnos una idea, aunque sea vaga, de lo que está pasando. Por ejemplo, es innegable que Kerem ha estado muy ocupado con su carrera.
Ha protagonizado nuevas series que han batido récords de audiencia, ha participado en eventos internacionales de primer nivel, ha sido imagen de importantes marcas y se le ve muy activo en redes sociales, siempre con una sonrisa profidente en el rostro. Podríamos interpretar todo esto como una señal clara de que ha pasado página, de que ha superado su ruptura y de que está disfrutando al máximo de su vida de soltero, sin ataduras ni responsabilidades sentimentales. El hombre está viviendo su mejor momento, ¿quién puede culparlo? Pero por otro lado, también es cierto que en ocasiones, se le ha visto interactuando con publicaciones relacionadas con Ande en redes sociales, aunque de manera muy sutil, casi imperceptible. Likes estratégicos, comentarios ambiguos, menciones veladas. Algunos fans con una capacidad de observación digna de Sherlock Holmes aseguran haber detectado miradas nostálgicas en entrevistas, suspiros silenciosos en alfombras rojas y comentarios velados sobre el amor, las relaciones y las segundas oportunidades. ¿Será que aún la tiene presente? ¿Será que Ande es una espinita clavada en su corazón que no puede, o no quiere, sacarse? ¿O será que todo esto es producto de nuestra imaginación calenturienta y nuestras ganas de ver drama donde no lo hay? Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en juego la pieza clave de este rompecabezas, Gamze Erçel, la hermana de Ande. Gamze es una influencer muy popular en Turquía, con millones de seguidores en redes sociales, y tiene una relación extremadamente cercana, casi simbiótica, con su hermana Ande. De hecho, durante la relación de Ande y Kerem, Gamze era una de sus mayores fans y defensoras. Compartía constantemente fotos y mensajes de apoyo a la pareja, los defendía a capa y espada de las críticas y parecía genuinamente feliz de ver a su hermana enamorada. Era la perfecta cuñada que todos querríamos tener. Después de la ruptura, Gamze comprensiblemente mantuvo un silencio sepulcral sobre el tema. Se abstuvo de hacer comentarios públicos, de tomar partido o de alimentar los rumores. Se limitó a apoyar a su hermana en la intimidad y a seguir con su propia vida. Sin embargo, recientemente ha habido algunos movimientos en redes sociales, algunos gestos sutiles pero significativos, que han llamado poderosamente la atención de los fans y de los medios de comunicación. Por ejemplo, algunos fans con su ojo biónico característico han notado que Gamze ha dejado de seguir a Kerem en Instagram, lo cual, en el intrincado lenguaje de las redes sociales, puede ser interpretado como una señal de tensión, distanciamiento, resentimiento o incluso directamente enemistad. ¡Boom! La bomba ha explotado. Además, ha habido algunos comentarios de Gamze en entrevistas, declaraciones aparentemente inocentes, donde, aunque no menciona directamente a Kerem, habla sobre la importancia de la lealtad familiar, la necesidad de proteger a sus seres queridos y la obligación de defender a los que amas. Algunos interpretan esto como una indirecta clarísima hacia Kerem, sugiriendo que Gamze podría sentir que él lastimó a su hermana, que la decepcionó o que no la valoró como se merecía. ¿Será que Gamze, la hermana protectora, está dispuesta a entrar en guerra para defender el honor de Ande? Ahora bien, aquí es donde quiero dejar absolutamente claro, para evitar malentendidos y acusaciones de sensacionalismo, que todo esto son puras especulaciones. No tenemos ninguna prueba concreta, ninguna evidencia irrefutable, de que Gamze tenga algo en contra de Kerem o de que esté involucrada en esta supuesta competencia entre él y Ande. Sin embargo, como buenos chismosos profesionales, nos permitimos el lujo de analizar estos pequeños detalles, estas señales sutiles, y ver cómo pueden influir en la percepción que tenemos de esta historia. Al fin y al cabo, el chisme no es más que un juego de interpretación, una búsqueda constante de significados ocultos. En definitiva, la pregunta del millón, la incógnita que nos desvela a todos, ¿realmente Kerem ha superado o no a Ande? La respuesta, me temo, es algo que solo él puede responder. Nosotros, como espectadores, como fans, como simples mortales, solo podemos observar, especular, teorizar y disfrutar del drama desde la distancia, como quien ve una película en el cine con palomitas y refresco. Lo que sí es cierto, lo que es innegable, es que la historia de amor entre Kerem y Ande ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans y que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando debate, pasión y, sobre todo, muchísimos clics. Y en cuanto a Gamze, creo que es comprensible que quiera proteger a su hermana, que pueda tener sentimientos encontrados sobre lo que sucedió y que, como cualquier hermana que se precie, esté dispuesta a dar la cara por Ande. Al final del día, la familia siempre es lo primero. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿realmente Kerem no supera a Ande y Gamze revela todo el pastel? Creo que la respuesta es mucho más compleja, más matizada y más incierta de lo que parece a simple vista.
Hay muchísimos factores en juego, muchísimas emociones involucradas y muchísima información que desconocemos. Lo que sí podemos decir con total seguridad es que la historia continúa, que los rumores seguirán circulando y que nosotros, como fans, seguiremos atentos a cada nuevo capítulo, a cada nueva pista y a cada nuevo giro inesperado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de todo corazón que les haya gustado este análisis profundo, exhaustivo y espero entretenido del culebrón entre Kerem, Hande y Gamze. Recuerden por favor que todo esto son solo especulaciones, que no debemos tomarnos nada demasiado en serio y que lo más importante es respetar la privacidad de cada uno de ellos. Para resumir un poco, hemos hablado sobre la ruptura de Kerem y Hande, las especulaciones sobre si Kerem ha superado o no la relación y el posible papel de Gamze Ercel en todo este drama. Muchísimas gracias de verdad por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem ha superado a Hande? ¿Qué opinan del papel de Gamze en todo esto? ¿Son Team Kerem, Team Hande o Team Gamze? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, saber lo que piensan y debatir con ustedes. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, de ¡X20.